Hola chicas, ya estamos aquí para hacer nuestro segundo tutorial de crochet irlandés paso a paso. Entonces, como podéis comprobar, hoy el tema va de flores. Entonces, estas floritas, estas aplicaciones, tenéis que tener presentes según lo que pretendamos hacer. No es lo mismo hacer un vestidito que hacer un mantón o que hacer un vestido de novia. Pues el hilo y la aguja que vamos a utilizar para poder tejerlas. Partir de la base de que, como norma general, el crochet irlandés se hace siempre con la aguja y el material, el tejido más finito que podáis. Como mucho tiene que ser un hilo del número 5. Entonces, una vez partiendo de esa base, también a la hora de efectuarlas y una vez finalizadas, no dejéis de dejar que vuestra imaginación vuele. Tenéis que tener en cuenta pues diferentes factores a la hora de los acabados de las mismas. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a hacer a la que más me habéis solicitado en Facebook, que sería esta florita de aquí, que realmente esta flor originariamente no era así. La flor original era esta blanca. Como podéis comprobar, pues yo la he enriquecido con el reborde de punto cangrejo en color rosa y también pues con el centro que le hice con bordado, con punto nido, punto abeja, para que le diera un mayor realce. Esto también lo podemos hacer con el resto de flores, simplemente pues aplicando un poco de strass, una perlita o alguna cosa. Por ejemplo, si os fijáis, esta florecita de aquí, simplemente con en el centro ponerle una pequeña aplicación de strass con unos brillitos, pues ya nos cambia muchísimo. Esta otra de aquí pues podemos hacer un tanto de lo mismo. Simplemente pues colocándole una aplicación de strass o bien una perla plana, pues también tenemos unos acabados totalmente diferentes. Y lo mismo pues hemos hecho con esta blanca. Esta blanca pues también simplemente con ponerle una pequeña aplicación de strass, la que a vosotros os guste o la que tengáis más a mano, cambia muchísimo, cambia al 100%, o cosiéndole pues una perlita, le cosemos una perlita y nada más que el toque de color que le deis con la perlita ya nos ha cambiado. Quien dice una perlita, pues le podéis poner una lentejuela, a ver si se quiere quedar. ¿Ves? Entonces, dejar volar vuestra imaginación, dejar que vuestra creatividad os lleve a una finalidad de unas prendas mucho más bonitas. Y no me voy a alargar mucho con la presentación, por eso tampoco he salido yo en el vídeo, porque luego se alargan muchísimo los tutoriales y no quisiera entreteneros tanto. Un besazo muy grande y continuamos. Bueno, chicas, pues para la muestra que tenemos que hacer hoy de la flor blanca con el borde rosa, yo utilizaré esta lana. Es una lana bebé de verano que el fabricante nos recomienda que utilicemos una aguja del número 2. Entonces, recordar que para el crochet irlandés nos interesa que sea un hilo y aguja lo más fino posible, pero para facilitarnos la visión de cómo hacerla, pues lo haré con este. Entonces, iniciamos con una tira de 5 cadenas. Recordar que la primera no se cuenta porque se cierra y continuamos haciendo las 5. Será 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas cadenas las unimos en la última con un punto deslizado y subimos con una cadena. Entonces, ahora, dentro de la circunferencia que hemos hecho aquí en este circulito, hemos hecho con estas cadenas, vamos a realizar 11 puntos bajos. Sería 1, 2, 3, a ver si consigo ir escondiendo el hilo también, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Entonces, ahora cerramos esta vuelta uniendo la última cadena al primer punto que realizamos con punto deslizado.
y subimos una cadena. Ahora, a partir de ahora, una vez tenemos estos puntos dentro de la circunferencia, vamos a subir con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más la primera que hicimos cuando cerramos. Entonces, cuando hemos terminado de hacer las 8 cadenas, para la flor base, vamos a hacer un picot. Para hacer un picot marcamos con el dedo el último punto que hemos hecho con la uña, subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y aquí en el tercer punto cerramos, pinchamos y hacemos un punto deslizado. Así es como normalmente se hace el picot. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner en la aguja a 4 hebras. O sea, haremos 4 hebras a la aguja. 1, 2, 3 y 4. Más luego la hebra que ya teníamos de la puntada anterior. Nos vamos al punto de base, a la primera cadena, y pinchamos. Ahora nos encontramos que en la aguja tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Estas vueltas las iremos sacando de 2 en 2. O sea, sacaremos 2, 2, 2, 2 y 2. Ahora, en lugar de 4 vueltas a la aguja, 4 hebras, le vamos a dar 3. 1, 2 y 3. Nos encontramos con 4 vueltas, las 3 que acabamos de dar y la de la cadena de la vuelta anterior. Nuevamente pinchamos en la base y hacemos lo siguiente. Ahora nos quedarán 1, 2, 3, 4, 5 más la hebra para coser, 6. Y las iremos haciendo de 2 en 2. Sacamos 2, sacamos 2 y sacamos 2. Ahora, en esta vez vamos a dar 2 vueltas. Tenemos 3 hebras en la aguja. Nuevamente pinchamos en el mismo punto, sacamos hebra y nos quedan 4. Estas 4 las cosemos de 2 en 2. Sacamos 2, sacamos 2 y sacamos 2. Teníamos la primera que le dimos 4 vueltas, 3, 2 y ahora vamos a darle solo una hebra, una vuelta. O sea que será un punto alto normal y corriente. Metemos, sacamos hebra y coseremos pues un punto alto de 2 sacadas. La siguiente, cogemos hebra también en la aguja, pero haremos un punto medio alto. O sea, coseremos las 3 hebras a la vez, de golpe. Luego haremos en el mismo agujero un punto bajo. Y por último haremos un punto deslizado. Ahora, ya tendríamos el primer pétalo. ¿Qué hacemos? Pasaríamos al punto siguiente, a la cadena siguiente, y por la parte de atrás, solo cogemos la cadena de la parte de atrás, pinchamos, sacamos y haríamos otro punto deslizado. En el siguiente punto, la siguiente cadena, un nuevo punto deslizado. Y aquí es donde empezaría el nacimiento de la siguiente hoja. O sea, hacemos hoja, nos deslizamos al primer punto, nos pasamos al siguiente y nacería la nueva hoja. Solo dejamos uno en medio sin tejer. Llegados a este punto, os recomiendo que cojáis el lápiz y papel y anotéis las vueltas y los puntos que tenemos que hacer para cada uno de los pétalos, porque esto lo tendremos que repetir 6 veces. Entonces, haremos una más y luego las otras pues las haréis vosotras solas. Entonces, empezamos con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez tenemos las 8 cadenas, hacemos un picot. Ponemos la uña en la cadena de base y subimos 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Pinchamos en el punto donde nació y cerramos el picot con un punto deslizado. Ahora, le cargábamos a la aguja 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4. Pasábamos a la primera cadena de base, que se nos resiste, y aquí
sacando la hebra, las iremos sacando todas de dos en dos. Entonces, primero sacamos dos, otras dos, otras dos. Ahí va, se ha escapado. Pues no pasa nada. Volvemos a cargar. 1, 2, 3, 4. Pinchamos en el último punto. Sacamos la hebra y sacamos 2, 2, 2, 2 y 2. Ahora, cargaremos la aguja con 3 vueltas. 1, 2 y 3. Pinchamos en la primera cadena, en la misma que antes, y las iremos sacando de dos en dos. Cosemos 2, cosemos 2, cosemos 2 y nuevamente cosemos 2. En esta ocasión cargamos la aguja con 2 vueltas. En el mismo punto de la base, cosemos 2, cosemos 2, cosemos 2. Ahora, el punto siguiente cargaremos con 1. Haremos un punto alto normal. Cogemos la hebra, cosemos 2, cosemos 2. Ahora haremos un punto medio alto. O sea, cosemos la hebra, pero... A ver este hilo. Pero sacamos todas seguidas. En la siguiente puntada será un punto bajo. Y por último, un punto deslizado. Nuevamente nos pasamos al punto siguiente y nos deslizamos. Pasamos al punto siguiente, pero no cogiendo las dos hebras, no pinchando por aquí, sino cogiendo solo la hebra de atrás. Y hacemos un nuevo punto deslizando. Y aquí será donde nos nacerá el siguiente pétalo. Entonces repetimos para que lo podáis apuntar bien y luego hacemos los pétalos de forma individual cada una. Subimos primero con las 8 cadenas, hacemos el picot, que eran 3 cadenas, y en la base lo unimos con un punto deslizado. Cargamos primero la aguja con 4 hebras, el siguiente punto lo cargamos con 3, el siguiente con 2, el siguiente un punto alto normal, un punto medio alto, un punto bajo y un punto deslizado. Y así vamos haciendo toda la vuelta alrededor hasta que consigamos los 6 pétalos y nos vemos nuevamente. Ahora, ya hemos terminado de hacer los 6 pétalos. Acomodamos un poquito los puntos, acomodamos un poquito las hojas y simplemente dándoles un toquecito de vapor nos quedaría una flor pues ya muy válida, muy bonito. Que la queremos enriquecer más, pues sencillamente le ponemos en el centro una perlita plana o una bolita de strass y pues ya tenemos una flor preciosa. Pero nosotros queremos subir un nivel más. Yo en este caso, en esta de aquí, lo que hice es que en la primera subida de las 8 cadenas iniciales le hice una vuelta para remarcarla más. En esta vuelta lo que tenemos que hacer es empezar con un punto bajo, un punto medio alto, 7 puntos altos, nuevamente un punto medio alto y un punto bajo. Y ahí luego continuaríamos bordeando lo que es la hojita. Vamos a ello. O sea, hemos terminado el último pétalo y hemos pinchado en la base con un punto deslizado. Entonces, lo que hacemos es que, como nos cae un poquito lejos, en este caso sí vamos a pasar aquí a la base, porque nos queda un poquito lejos, con un punto bajo. Introducimos, sacamos y cosemos un punto bajo. Posteriormente haremos un punto medio alto, o sea, cogemos la hebra y la sacamos las 3 a la vez. Y luego, como he comentado antes, 7 puntos altos. Cogemos hebra, 1, 2, 3, acomodamos un poquito el tejido para abajo, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí,
Como no vamos a utilizar el picot, que el picot lo hubiéramos hecho solo para la flor básica de antes, hacemos un punto medio alto y justo en el punto del picot, cogiendo estas dos cadenitas, un punto bajo. Vale, ahora continuamos dando la vuelta. Aquí lo que haremos será continuar haciendo un punto bajo por cada cadena que tenemos, por cada punto disponible. Pasamos a la primera cadena, hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos, 5 puntos bajos, 6 puntos bajos y en el última cadena, sin dejárnosla, el último punto bajo, que serían 7. Entonces ya hemos conseguido pues que esta flor cambie. A medida que vayamos dando la vuelta, pues lo iremos notando más. Ahora nos pasamos a la base para hacer un punto deslizado, para darle más forma a este pétalo. Nuevamente pasaríamos al pétalo siguiente. Ya veis la diferencia de textura que hemos conseguido de un pétalo al pétalo que teníamos. Lo hemos cambiado pues al 100%, que sería esta parte de aquí. Si no fuéramos a darle el punto cangrejo alrededor, lo que haríamos es que aquí, en este pico, le hubiéramos hecho también un picot. Si queréis, en el siguiente de prueba lo hacemos y así lo veis. Entonces, retomamos para hacer el siguiente pétalo y también os recomiendo que os lo apuntéis. Entonces, entraremos directamente en la base con un punto bajo. Haremos luego un punto medio alto. Posteriormente 7 puntos altos. 1, hebra, 2, 3, acomodamos un poquito los puntos para que nos quepan todos. 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Nuevamente hacemos un punto medio alto y en el pico, donde teníamos el picot, un punto bajo. Ahora vamos a hacer la prueba de hacer el picot aquí, como os he comentado. Para el picot haríamos 1, 2, 3 cadenas y aquí cogemos estos dos hilitos. Los picots se cogen estos dos hilitos de aquí y hacemos un punto deslizado. Y luego veremos cómo queda. Continuamos con los puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último punto, que no se nos pierda, serían 7 puntos bajos. Iríamos nuevamente a la base para hacer el punto deslizado, pero primero vamos a ver el picot. ¿Ves? Aquí tenemos esta hojita con un picot, en cambio la anterior quedaba muchísimo más redondeada porque no tenemos este picot. Queda muchísimo mejor. ¿Vale? Nosotros, como luego vamos a darle la vuelta con el punto cangrejo en color blanco, pues este picot no lo queremos aquí. Por tanto, lo quitamos y retomamos. Retomamos el tejido, hacemos el punto bajo que teníamos aquí, continuamos la vuelta con los 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Nuevamente en la base pinchamos para deslizarnos y poder así pasar al siguiente pétalo, que entramos en él directamente, si se deja, directamente con punto bajo. Hacemos el punto bajo y nuevamente continuaríamos con el punto medio alto, los 7 puntos altos, punto medio bajo y punto bajo. Entonces os dejo que vosotros vayáis dándole la vuelta al resto de pétalos y cuando hayamos terminado nos volvemos a ver. Bueno, pues ya hemos terminado de tejer el último pétalo, hemos terminado de trabajarlo y fijaros qué preciosidad nos queda. Además, el volumen que coge montándose unos pétalos sobre los otros y ya nos quedaría una flor divina. Nuevamente, que queremos poner algún detallito en el centro. Parezco la niña de los detallitos en el centro, pues le ponemos una perlita y ya queda divina. Ahora, como nosotros lo que queremos es subir a un nivel superior aún, vamos a trabajarle alrededor un punto cangrejo. A quien se le dificulte mucho el punto cangrejo también puede dar una pasadita con puntos bajos o puntos deslizados, que también quedaría muy bonito. Nosotros vamos a hacer en este caso el punto cangrejo, que yo me pelearé con él porque me peleo muchísimo con el punto cangrejo. El punto cangrejo y yo estamos peleados. Entonces, vamos a cambiar de hilo, cogeremos el color blanco y en este caso sí que recomiendo que hagamos un nudo deslizado para asegurarnos que el trabajo no se nos deshaga. Me es difícil cogerlo porque como tengo la cámara y el trípode en medio, pues realmente cuesta de trabajar. Perdonadme si a veces se va la imagen de foco, pero es por eso. Entonces pasaríamos a la base del trabajo, cogemos los dos hilitos, cogemos nuestro cambio de color y hacemos una cadena. A ver, que no nos equivoquemos de hebra. Y hacemos nuestro primer punto. Subimos una cadena. Entonces, para el punto cangrejo, como tenemos que ir hacia atrás, pasaremos al punto siguiente. Ese ya sí que me es más difícil que lo podáis ver porque tengo que ir girando la mano por delante de la cámara. Pasamos, sacamos y cosemos. Pasamos el hilo, lo sacamos y lo cosemos. Pasamos el hilo dentro del siguiente punto, sacamos la hebra y lo cosemos. Intentar no apretarlo. Nuevamente pasamos al siguiente punto, cogemos la hebra por detrás. Aquí tenéis que tener cuidado de no sacarlo directamente al agujero, sino sacarlo por debajo, hacer un pequeño tironcito y cosemos. Siguiente punto, metemos, giramos y cosemos. Aquí está salido mal, se ha enganchado un hilito, pues lo volvemos a hacer, no nos peleamos. Pasamos la aguja, sacamos la hebra, tiramos un poquito y lo cosemos. Pasamos la aguja, la sacamos, cogemos la hebra y lo cosemos. Pasamos la aguja, a ver, pasamos la aguja, sacamos la hebra, lo tiramos un poquito y lo cosemos. Pasamos la aguja, sacamos la hebra y lo cosemos. Pasamos, sacamos la hebra y lo cosemos. Pasamos al siguiente punto, sacamos la hebra y lo cosemos. Yo en lugar de coger un hilo blanco, he cogido un blanco roto. También del mismo tipo de la lana bebé de verano. Volvemos nuevamente a coger, metemos, sacamos la hebra y lo cosemos. Metemos, sacamos la hebra y lo cosemos. Volvemos, el siguiente punto, cangrejo. Me parece que hoy no me estoy peleando tanto. Al final voy a aprender y todo.
pero es uno de los puntos que realmente se me resiste. Sacamos la hebra y lo cosemos. Metemos, sacamos, ¡oyepa! Se nos pone todo por medio y lo cosemos. Ahora, llegados aquí abajo, si llegamos abajo del todo, aquí luego se nos va a levantar demasiado el tejido. Os recomiendo que paséis ya al siguiente pétalo, no pinchéis aquí abajo del todo. Ojo, si queréis que os levante mucho, pues lo podéis hacer. Por ejemplo, en la muestra que teníamos, yo aquí pinché aquí abajo. ¿Lo veis? Y entonces se levanta más. Si no pinchamos aquí abajo del todo, no se levanta tanto. Como queráis. Eso ya es a gusto de cada una. Volvemos a retomar. Y yo me voy a pasar al pétalo siguiente. Cojo el punto, sacamos la hebra, tiramos un poquito y lo cosemos. Nuevamente, siguiente cadena. Sacamos y seguimos. Seguimos con el punto cangrejo hasta que le demos toda la vuelta al contorno de nuestra preciosa flor. Que por cierto, en los vídeos, pues ya me podríais comentar si la hacéis, para qué la vais a hacer. O enviarme una foto con la florita ya terminada o en la aplicación de la prenda que estáis tejiendo. Seguimos. Si eso, pues continuamos tejiendo cada una por nuestro lado y ahora cuando terminemos de bordear toda la flor, nos vemos. Hasta ahora, bueno, pues ya la tenemos. Luego también tendremos pues que esconder nuestros hilos, que es lo que casi creo que menos nos gusta a todos, el hecho de tener que ir escondiendo los hilos, pero es algo muy importante que tenemos que hacer y forma parte también de la creación de nuestros tejidos. Ahora en este caso pues ya nos queda una flor lindísima. Si lo que queremos también es hacer en bordado este punto que hicimos aquí en el centro, pues yo en lugar de hacerlo con crochet me voy a ayudar de una aguja de frivolité y lo haré bordando a mano. No sé si hacerlo con zoom o sin. Vamos a probar primero sin, porque como tengo que estar dando muchas vueltas a la aguja, lo mismo nos molesta. Entonces simplemente pinchamos aquí en el centro del pétalo con la aguja enhebrada, damos una vueltita para que no se nos escape, porque aquí va saliendo el hilo, el nudo, y atacamos. Yo supongo que esto pues la mayoría de vosotras también lo sabréis hacer, pero por si acaso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en este mismo lugar donde hemos pinchado antes, sin que se nos salga el nudo anterior, y si no, pues luego ya lo esconderemos, por eso no hay ningún problema, porque ya como hemos rematado aquí ya no se nos escapa. Pues eso, pinchamos en el punto anterior, cogiendo la hebra, sacamos prácticamente toda la aguja y vamos a darle 20 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A ver cómo nos va quedando con 17. Pues yo creo que con 17 ya estaría. Entonces, al darle 17 vueltas, sujetamos la punta de la aguja para que el hilo no se nos vaya y vamos sacando toda la aguja a través de los puntos que hemos hecho antes, sin soltarlo. Porque si lo soltáis, se os deshace el punto que estamos haciendo. Lo he tenido que soltar, pues se me ha realiado por aquí detrás. A ver, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Ves? Esto pasa pues hasta las mejores familias. Pero así por lo menos veis que puede ocurrir. Bueno, pues una vez que he conseguido deshacer el entuerto que tenía hecho,
He continuado, no he borrado, porque una vez cosido pues cuesta mucho de descoser. Entonces, como veis, ya tenemos aquí nuestro punto recogido. Ahora tengo que hacer más, lo volveréis a ver, y lo pasamos al inicio, al centro, que es por donde queremos que nos quede fijado. Entonces pasamos a la base de la cadena, cosiendo no al agujero, a la base de la cadena, porque si lo hacemos al agujero quedaría un punto al aire y no nos interesa. Lo que nos interesa es que ya quede cogido aquí. Entonces todo lo que me está ocurriendo es por no haber escondido los hilos antes. Si hubiera escondido los hilos, pues no me estarían por aquí molestando, metiéndose en medio, y no tendríamos estos problemas. Entonces os recomiendo que primero escondáis los hilos. Ahora pasamos al centro del pétalo siguiente, da igual hacia un lado o hacia el otro, como prefiráis. Nuevamente iniciaremos un nuevo punto bordado. Retrocedemos a la base del punto, cogemos la hebra, la cadenita, la sacamos prácticamente toda, pero no del todo, y con la hebra de la parte de delante, no la de detrás que tenemos en el ojo de la aguja, sino con la parte de delante, es con la que damos las vueltas. Entonces aseguraros que no os vaya a quedar corta la hebra, y nuevamente vamos a dar las 17 vueltas que dimos antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los llevamos hacia el fondo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Las llevamos hacia el fondo. Nuevamente sacamos a través de todas las vueltas que dimos los hilos, intentando esta vez sí que no se nos vuelvan a reliar. ¿Ves? Y van pasando suavemente. No hay ningún problema. Y tenemos otra vez el gusanito de este punto. Entonces, según lo presionéis, os va a quedar más finito o más grueso. Entonces, no hagáis por apretarlo demasiado. Nuevamente pasamos a la base de la cadena. Pondré el zoom para que lo veáis mejor. Aquí pasaríamos aquí a la base de la cadena, cogiendo tejido, que no nos quede al aire, pero al filito. Pinchamos allá y hacemos que se encare nuestro bordadito hacia este punto. ¿Ves? Y ya tenemos dos. Ahora pasaríamos al centro del punto siguiente, del pétalo siguiente, que sería como que aquí. Pasamos la hebra sin tirar demasiado, volvemos a coger una cadenita, sacamos la aguja por la cadenita y sin llegar a sacarla del todo, damos nuevamente las 17 vueltas a la aguja, que no nos salga mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Si vosotros queréis dar más o dar menos, ya depende pues de cómo queráis que os quede este gusanito. Volvemos sin mover, sin soltar los dedos de la punta para que no se nos relíe. Tensamos un poquito y tenemos otro gusanito. Nuevamente vamos aquí a la punta, pero cogiendo, que cojamos lana. Volvemos a pinchar y asentamos, hacemos que quede aquí el punto plantado. Lo encaramos, lo colocamos un poquito y lo metemos aquí sin apretar excesivamente para que no nos pierda este relieve. Y tenemos 3. Y así haríamos pues en los 6. Y ya estaríamos, chicas. Una vez lo hemos hecho en los 6 pétalos, simplemente atacamos detrás un poquito y ya se acabaría la flor.
Nos ha quedado una flor realmente divina. Espero que os haya gustado, se nos ha hecho un poquito largo, pero creo que ha merecido la pena. Y ya sabéis, de una flor hemos sacado 3, cada una subiendo un poco más de nivel. Y tenemos las 2 opciones. Tenemos la opción blanco con el relieve rosita y la opción rosita con el relieve blanco. Y fijaros la diferencia de tamaño. La diferencia de tamaño de una a la otra es simplemente por el hilo que hemos utilizado en cada una de ellas. Este fue un tejido, un hilo mucho más finito que no era el otro, pero ambas quedan preciosas. Pues nada, muchísimos besos, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos el próximo día. Un abrazo grandísimo. ¡Mua!